Está con nosotros Jorge Peña en el día de hoy, a quien saludamos y con quien vamos a conversar acerca del tema laboral, porque esa es su especialidad. Así es que vamos a tener un conversatorio con este abogado laboralista sobre los temas que hay en el tapete acerca del derecho laboral o acerca del tema, la relación obrero-patronal. Buenos días, Jorge. Buenos días, amado Yerjan Francis y a todo el equipo. Buenos días. Jorge, Cuéntanos. nos volvemos a reencontrar en estos temas. Aquí hay un personaje que dice que le tiene terror como el diablo a la cruz a los aumentos. Y precisamente ese es el tema nodal de hoy, básico. El aumento salarial. Sí, porque él dice, te aumentan el salario, pero entonces te aumentan los precios de la cosa. Y el asunto es peor. Sí, pero ahí hay que establecer algo. Ese caballero que soy yo. El incremento del salario es consecuencia de la alza de productos de primera necesidad. Pero no se detiene ahí. No, es una trampa legal. No es que se incremente el salario y luego se incrementa, sino que eso trata de ajustar un poco, mínimamente, la diferencia que se desarrolla. Esa explicación, te pido que por favor me explique para yo entender, porque no lo he entendido. Esto que tú estás diciendo me va a aclarar y va a aclarar a las personas que quizá yo esté en un error. ¿Por qué se produce el aumento y qué pretende alcanzar o satisfacer? Correcto, correcto. La ley establece, en el artículo 452 y siguiente del Código de Trabajo, establece la obligación del Comité Nacional de Salarios de revisar por lo menos cada 2 años el salario mínimo que la ley obliga a que se establezca para los trabajadores del sector privado, y es con la finalidad de revisar el nivel de inflación que se haya registrado en esos 2 años a los fines de hacer el ajuste correspondiente que permita a las personas obtener los ingresos para poder suplir en las posibilidades de su salario y de su calidad de vida, lo mismo que suplía con el salario anterior, entonces suplirlo con el salario que experimenta el aumento que se le hace a su salario base. Entonces, lo que se pretende es ajustar por la inflación registrada un salario mínimo a los fines de que la persona pueda adquirir bienes y servicios en iguales condiciones que lo tenía antes de experimentar las alzas. Una advertencia, bueno, casi nunca eso se compensa de manera justa, porque la diversidad de bienes y servicios que una persona requiere para mantener cierta calidad de vida, lo que le llamamos la canasta básica y otros bienes y servicios que son complementarios, necesarios, importantes, no se suplen con el salario que en la República Dominicana experimenta un trabajador de las empresas de mayor categoría, que son las grandes empresas. Imaginemos esto de las micros, medianas y pequeñas empresas que pagan un salario inferior aún. Lo que pasa es que la economía de clase media es la que verdaderamente genera y motoriza la riqueza, porque sabemos cuál es el tipo de consumo del rico, del que no tiene problema con consumir, incluso sus despensas están llenas, con posibilidad de tener, sin tener que salir de la casa en meses. Óyeme esto, que no es la misma vida que tiene el clase media. Ahora, en la garantía que el Estado ofrece, donde no hay control de precio, es ahí donde yo pongo mi barba en remojo, o lo que yo digo. Yo no sé si reír o llorar cuando me hablan a mí de aumento, porque primero se acepta y se normaliza el quintil o de lo que es la canasta básica, que está en 50,000 pesos, o 46,000, que es yo cuánto. Lo normaliza. Bien. Se ajustan los salarios desde la empresa y la empresa reajusta los bienes que vende
para compensar ese salario. Es lo que yo creo. La pregunta. La pregunta, Se da. ¿no existe que dentro de la posibilidad de la negociación del salario en ese cónclave estatal, como dice la ley, de que el Estado se comprometa a garantizar básico los productos de primera necesidad? No, en el sistema de libre mercado, Ya. de libre competencia Ya. que vive nuestro país, esto del control de precios, a lo que tú te refieres, ya realmente no existe. Es una libre competencia. Y lamentablemente... Es salvaje. Sí, salvaje. Lamentablemente el sector comercial como que siente cierta libertad en el manejo de los precios de los productos. Aquí se pretende tener cierto control solamente en la calidad del producto con relación a esto de las especulaciones y los productos vencidos y La calidad. y la Ya, falsa ya. Mira, la yo no calidad le del tomo en producto. cuenta. Mira, Pero no con relación Es verdad. a los precios. Sí, pero mira. Usted hay va una- y compra donde les resulte menos caro, pero menos hay, costoso. hay una cosa, en sociedades como la nuestra, de capitalismo imperfecto, el Estado tiene obligatoriamente que intervenir. Que intervenir. Debe de intervenir, porque si Yo no, creo que sí. pasa eso que estamos viendo acá, Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Debe haber un nivel de control. Antes existía. Sí, claro. Había una institución que Sí. se encargaba Hubo de eso. momentos que uno lo sintió y lo disfrutó. Pero eso se ha perdido. Ahora, es proporcional a la situación actual, aunque tú decías que más o menos daba unas pinceladas, pero sería bueno que profundizaran un poco si es proporcional el aumento que se ha hecho con relación a los niveles de precios que andan en el mercado. Entiendo que no es proporcional. Es un ajuste de aproximación. Un ajuste de aproximación y la persona siente Oye, el término. cierto alivio. ¿Tuviste esa vaina? Me encanta. Le gustó. Ajuste Aproximación. de aproximación. Sí, correcto, porque todos lo sentimos. Sí. Cuando vamos al supermercado, sabemos que el experimento del salario, el incremento que se da, no se corresponde de manera justa con los La capacidad precios, de compra. con la capacidad de compra. Y no solo, y hay que tomar en cuenta varias variables. Primero, que el salario es solamente para aquellos que efectivamente ganan salario en el sector privado. Pero los precios, el alza de los precios no es solamente para ellos. Hay una gran parte de la población que obtiene ingresos por otras vías que no es mediante un salario formal, que sufre igual el alza de los precios de la canasta básica. Entonces, se ve un poco desajustado o injusto de que solamente se toma en cuenta que aquellos a quienes tiene que aliviársele la situación económica es a quien gana un salario formal y entonces el que no lo gana, que sufre igual las consecuencias de la inflación. Entonces ahí hay como también unas medidas que deben ser tomadas para ver cómo se controla un poco de tal manera que la población en su conjunto pueda pueda beneficiarse de esas medidas, incluyendo a los asalariados del sector privado, que es a quienes se toma en cuenta en este sentido. Correcto. Hay una pregunta que yo me quiero conocer y hacerla que el público... ¿Tú tienes conocimiento de la cantidad de tipos de salarios? Hay 5 tipos de salarios, 6, 7 o variantes, porque cuando me hablan de que sector no regulado, sector que sí. Ok. Es importante la aclaración y atención a todos. Ajá. Mira, en el sistema empresarial de la República Dominicana existe la ley 187-17, que es la ley de la micro, 17. pequeña y mediana empresa. 187-17. Pequeña y mediana empresa. Sí, correcto. Y esa ley lo que hace es una reclasificación de las empresas en base a una clasificación que se había hecho en el año 2008 mediante otra ley y esta la modifica. Tenemos entonces dentro de
un sector que se llama sector privado no sectorizado. Sector. Para fines de salario mínimo se ha concebido una serie de sectores que engloban, agrupan a un conjunto de empresas de los mismos perfiles. Por ejemplo, el sector gastronómico es un sector salarial, gastronómico. Perdón, escuchen bien para que organicemos mentalmente como pequeños, medianos empresarios y empresarios grandes aquí en San Francisco y la región, cómo está, en cuál de ellas usted se ajusta el tipo de empresa que tenemos. El sector gastronómico involucra a las empresas siguientes: restaurantes, casinos, heladería, picapollo, cafeterías. Food shop, como le dicen en las sí, estaciones. sí. En todos aquellos lugares donde se vende comida cocida para el consumo inmediato, ya sea en el lugar o ya sea afuera, comida cocida. Eso es el sector gastronómico. Incluye a los hoteles, restaurantes, casinos, heladerías, cafeterías, bares, comidas y bebidas. Comidas y bebidas. Chimichurri, picapollo, todo eso. Es el sector gastronómico. Todo el que es empleado en cualquiera de esas empresas o afines, que pudieran no estar especificada, pero tiene la misma naturaleza, entonces cae dentro del sector gastronómico. Ese es un sector que tiene un salario mínimo especial particular, diferente al que se discutió y se incrementó ahora. Está pendiente para los próximos días revisar el salario del sector gastronómico. Está clasificado en dos tipos de empresas: las grandes empresas y pequeñas empresas. Por tanto, vamos a tener dos tipos de salarios. Es decir, que se subdivide a la vez. Se subdivide a la vez. En el sector... Cafetería, todo eso. Es el sector gastronómico. Hay otro sector más específico que es el sector azucarero, que no incumbe mucho a los del área. Otro que es el sector zona franca, que tiene su propio salario mínimo también, el sector zona franca. Otros que es el sector de las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, que tienen un salario mínimo particular, especial. Y el otro que es el sector de la construcción, que a su vez tiene varios subsectores de acuerdo a las diferentes áreas de la construcción. Entonces, esos son sectores específicos establecidos en la ley, pero fuera de esos sectores está el 70% de las empresas del país. Y es ahí donde está el sector privado no sectorizado. Sector privado no sectorizado. Es a donde están las grandes. Que es el que se ha revisado y es el que aplica el salario, el aumento salarial que se ha hecho. Es decir, que gastronomía, bares, cosas, no entra en este incremento salarial. Oye, esto es importante decirlo porque me imagino que van a haber muchas personas con ojeriza, diablo, y esta gente aquí no me van a aumentar. Y esta gente no saben que no es para ese Estamos sector. solamente frente al sector privado no sectorizado. Y ahí en la pantalla, ahí en la pantalla. Dice, están observando que el incremento que se ha hecho, que es de un 20% en base al salario mínimo que estaba anteriormente establecido, al que está actualmente vigente hasta el mes de abril, a partir del 1 de abril sufrirá o experimentará un aumento de un 12% y de un 8% adicional en el mes de febrero del año 2026. Los que ganan hoy 24.990 estarán ganando 27.589 pesos a partir del mes de abril. Y así, esos son los de las grandes empresas. Las medianas empresas estarán ganando 25.291 pesos. Los de las pequeñas empresas estarán ganando 16.947 pesos. Los de las microempresas estarán ganando 15.534 pesos. Eso es al mes de abril. Entonces, al mes de febrero se experimentará un incremento adicional de un 8%. Para completar el 20. Exacto. Los que ahora ganarán 27.000 y tanto van a ganar 29.988. Los de las medianas empresas van a ganar a partir de febrero 27.490. Los de las pequeñas empresas ganarán 18.421.71 y los de la microempresa ganarán 16.900
93 pesos. Mira, una pregunta que me hacen. ¿Qué pasa con aquellos personas, parece como si fueran pequeños, no sectorizados ni organizados, pero que tienen un salario por debajo del mínimo y que tienen como una relación patrón-empleado normal, un salario de 1.900 o 12.000 pesos? ¿Qué sucede con esta? Nadie puede ganar menos del mínimo establecido para el renglón o sector salarial al que corresponde. Es decir, yo abro todo una empresa, empleado tiene que está empezar con el dentro de mínimo. un sector. Pero, todo por ejemplo, empleado una fritura de la que hay en la está calle. dentro de un sector, el sector gastronómico, y debe ganar 13,000 y pico de pesos, que es el mínimo de la micro, de la pequeña empresa del sector Lo gastronómico. que pasa es que ahí hay un problema. Y es que estamos hablando de una empresa que abre sus puertas A las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde, la cierra a las 12 o la 1. ¿Tú ves? Sí, y lo pero- que pero gana. perfecto. Si trabajan más de 6 horas Sí, en el día, ya sí. cae para fines de salario mínimo. O de ajuste también, Ahí- o control de... Ahí hay un Sí, problema sí. porque esa es una empresa que se vaya a la quiebra si paga el salario mínimo. Pero también hay un individuo que va a perder su trabajo cuando ella se ¿Tú vaya a la entiendes que quiebra. se va a quedar el dueño y No. el perro que merodea ahí? Yo lo que pienso es que Sí, debe por haber eso lo equilibrio vemos. yo pienso que debe haber ese equilibrio con empresas Correcto. mínimas, microempresas. y como- de corta duración laboral. Claro, estamos hablando Si es de media jornada, un tipo entonces que hay saca una una mesa, proporción. Escucha esto. Si es media jornada, hay una proporción. Es en decir, base la al media salario. jornada se concibe de 8 horas a 4. De 4 horas sería media jornada. Ahora, si pasó de la media jornada, si pasó de las 29 horas a la Semanales. semana, ya, si trabajó 30, 31 horas, ya es salario mínimo, aunque no llegue a las 44 que establece la ley. Entonces, si trabaja menos Menos de 29 de horas. 29 horas, escuchen bien, Aplica para pagarle media jornada. media jornada y ese salario, Ese salario es la mitad del salario correspondiente al renglón salarial de ese es decir, si son 13.000, serían 6.500. correctamente. 6.500 pesos mensuales por la jornada de 4 horas, suponiendo 6, 7, 8, 9, sería hasta las 10, es decir, que como quiera Sí, es difícil. Tienen que hacer la Tiene que abrir más Ahora bien, padecito. mira, No, yo lo que pienso es que debe haber un equilibrio. ese equilibrio a que Amado se refiere Sí, porque imagínate. es para ayudar. debe, porque las empresas tienen una carga significativa y muchas empresas no tienen capacidad para suplir el salario de la cantidad de trabajadores que tal vez necesita. Tiene que manejarse con 3 trabajadores cuando tal vez necesita 5 para poder cumplir. Y lo que se procura es que la empresa se mantenga, pero que el trabajador también pueda subsistir con Claro. el salario que genere trabajando en esa empresa. Así es. A propósito de eso, Jorge, la carga económica para las empresas. El aumento del salario conlleva también un aumento en el pago de la TCS. Cuando lo vemos desde el punto de vista del trabajador, decimos, mira, no es suficiente lo que se ha incrementado, lo que gana un trabajador en cualquiera de las empresas, de los tipos de empresas. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la empresa, entonces decimos, bueno, la empresa que tiene 100 trabajadores y tiene una nómina de 10 millones de pesos, para poner un ejemplo, en base a esos 100 trabajadores, al incrementarse el 20%, ¿a dónde va? O sea, la nómina a esa empresa se le incrementa significativamente. Sí. Pero también las cargas de impuestos y de la cotización a la TSS, que es el 21% que aporta una empresa a la TSS, el 14.6%, porque hay una parte que se le descuenta al trabajador, pero el empleador de su nómina tiene que aportarle al Estado solamente de la seguridad social el 21% del salario. del salario, de la nómina.
O sea, si paga 100,000 pesos de nómina mensual, si paga 10 millones de pesos de nómina mensual, tiene que pagarle de eso al Estado, aportarle 21%. Mira, en este caso... Y es una carga que es proporcional al incremento. Por ejemplo, si la nómina se incrementa en 12 millones, pues entonces ya tú le vas a aplicar... No, digo yo, el porciento de 12% Mira, ahora estamos se le va a hablando, aplicar a la... Estamos hablando de que ese aumento al que Digo, hace referencia... a la TCS, Ese aumento al que hace referencia... que es a la nómina misma. El que hace referencia el licenciado es, si yo pagaba 10 millones de pesos en nómina, ahora voy a pagar por el aumento del 20% 12 millones. Pero 12 millones. a esos 12 millones tenemos que subirle un 20%, en este caso que serían 2.520.000. Entonces estaríamos hablando de que para el la aumento empresa, realmente para la empresa carga es de es grande. 4.520.000 pesos. Entonces tiene que buscarlo, obviamente, Un billete. en sus servicios que ofrece y va a hacer un incremento Claro. automático, O un despido. al consumo o reducir El personal. ajustar el personal y cargarle un poquito más la aldaba a los que mejor se han evaluado Así es. y que tengan mayor tiempo, porque también es un tema de carga cuando se producen esos despidos. El que tiene proporción de mayor capacidad o cantidad de liquidación, ese se retiene. Se retiene. Ese se retiene porque también es una carga. El pasivo laboral de Ese es esa un persona se aumenta. está significativo. Entonces, es significativo. Aquí hay una gente que hace una pregunta como que el que trabaja y gana más que un salario mínimo, entra ahora mismo. No, es importante, esa pregunta es importante. Yo quería saber. Esa es una pregunta interesante. Esa es una pregunta capicúa. Capicúa. Porque el que se establece como parámetro es el salario mínimo de ley para el tipo de empresa, pero dentro de la misma empresa hay individuos que ganan más que eso, Sí. que están por encima de ese salario. ¿Cuál es la pregunta capicúa que tú dices? Esa, de que ese empleado que gana más por encima del salario mínimo como base, entonces recibe aumento. Hay dos situaciones que se dan. Hay personas, trabajadores, que están por encima del salario mínimo actual, pero quedarían por debajo de ese salario mínimo al experimentarse el ajuste. Por ejemplo, el que gana 26,000 pesos hoy está por encima del salario mínimo. De los anteriores aumentos. Correcto, 26,000 pesos está por encima del salario mínimo, que es 24,990. Pero al hacerse el ajuste, que es de 27,800 y pico, entonces queda por debajo. A esa persona hay que hacerle el ajuste, por lo menos al salario mínimo. Ahora bien, ¿cuál era la razón por la cual ganaba algo más que el mínimo? Es porque probablemente su puesto de trabajo merece un pago mayor que el salario base de los trabajadores básicos. Entonces, eso quiere decir que si se le incrementa al mínimo el ajuste a los 27,000 y pico a esa persona, igual a los que tenían el mínimo, que ganaban menos que ella, se le va a llevar al mínimo nuevo establecido. Pero eso supone que por la política salarial de la empresa debe experimentar un despegue, y volverlo a separar. Claro, una separación salarial. Y volverlo a separar. Por tanto, hay una cadena que automáticamente debe generarse en base a los que ganan más del salario mínimo para que se despeguen en función del ajuste que se va a hacer con el incremento al monto que corresponda. Entonces, ahora. ¿qué el regla? puesto tiene un valor salarial, el puesto de sí. trabajo, que el valor salarial de muchos puestos de salario es más que el salario mínimo. Y hay otros puestos de trabajo que es suficiente con el salario mínimo. Entonces, un coordinador, por ejemplo, un supervisor tiene que ganar más que el personal corriente. Que el personal corriente de base. Es decir, que sus subordinados, vamos a decir. Que sus subordinados. Entonces no pueden ganar el mismo salario mínimo. Tiene que tener una diferencia. Exacto. Entonces la política salarial de la empresa se impone ahí, pero no hay una obligación de parte de lo que se establece en la resolución de incremento, porque no va más allá del salario mínimo. La ley lo que obliga es a que nadie puede ganar menos del salario mínimo. Es decir, que en salario, el que es jefe de un departamento, en un momento se puede encontrar que tiene al lado
a los subalternos subalternos. ganando igual que él. Y eso no es posible. Entonces ahí es que se impone Ahí se una impone revisión. ¿no? y una visión estratégica de la empresa. Este debe aumentar como 4,000 y pico de pesos, es decir, el doble. Bueno, ya esa es una parte que estratégicamente la debe manejar la empresa, pero no están obligados a hacerlo. Es porque es un asunto de lógica. Entonces aquí hay algo que a ti te va a interesar, a Yerjan, Amado y a mí. Y es que la empresa, al tener que enfrentar una imposición de ley para revisar estas cuestiones que tienen que ver con el con el manejo de recursos humanos, debe procurar, aparte del contador, que es el que hace los pagos a la TCS y la que sí o qué, valerse del abogado experto en la materia laboral para ir adaptando la empresa a sus objetivos y al cumplimiento de normas. Ahora hay tantos requerimientos Dime. que las empresas, aún sean pequeñas, han tenido la necesidad, y ya esto viene en los últimos 10 años, de tener un contador, una gerencia contable para llevar los asuntos financieros. Y en los últimos años también ha sido necesario que las empresas piensen en tener una asesoría legal para todos los procesos que desde la gestión del talento humano y desde la gestión del manejo con los trabajadores, pues deban darse. Hay muchos procesos que las empresas obvian hacerlo, lo hacen irregular o lo hacen mal porque no tienen la debida asesoría. Y es importante, aquí hay muchos abogados que saben de derecho laboral que pudieran ser asesores de empresas en el manejo de los recursos humanos y en el manejo de la parte legal que tiene que ver con el aspecto empresarial, tanto para el manejo societario, ante la Cámara de Comercio, ante Impuestos Internos, ante el Ministerio de Trabajo, ante la Seguridad Social. Las empresas tienen una conexión y una obligación de reporte y de rejuegos que hay que desarrollar. El abogado es importante, el asesor legal es importante en todas las empresas. Te voy a decir algo. A veces he criticado a mis amigos, los contadores, que a veces por la carga de trabajo les llega una serie de omisiones y de recargos que luego terminan en unos acuerdos que no debe de ser, porque tú también tienes base legal para defenderte del fisco, porque la misma ley te permite a ti accionar en lo contencioso tributario, porque a veces se dan referencias o cálculos que no se corresponden. ¿Tú te refieres a esa parte o esa conexión fiscal de que el abogado participe en esas cuestiones que las empresas se enfrentan y tengan un carácter de, como decimos, es un abuso? Sí, se da mucho y entre la función del contador de una empresa, del contable de una empresa. Hay una relación muy estrecha con lo legal. Y la función del abogado, desde el punto de vista del manejo de la parte financiera y de lo tributario, hay una conexión importante. Me ha llegado muchos casos a mi oficina, pero ya después que un contador ha intervenido y en muchas ocasiones mal. Entonces ha agotado un proceso que corresponde a un abogado, que cuando llega al abogado hay poco que hacer. Sí. Me ha correspondido ir al TSA, al Tribunal Superior de Administrativo, en recursos contenciosos tributarios y que son de única decisión. Que después que ya hay poco que hacer. Entonces es importante, nos fuimos del tema, ¿eh? Sí, hace rato. Al análisis de la empresa. En este conversatorio interesantísimo entre ustedes dos, yo quiero decir que hemos llegado al final, ¿verdad? Okay. Así es que al final un mensaje tanto para los trabajadores como para empresarios, ¿no? A propósito de esta nueva situación del salario mínimo.
Sí, correcto. Esto obliga a que las empresas hagan sus ajustes, contemplen en su carga de nómina, pues el incremento que se debe aplicar a partir de este mes de abril en un 12% del salario mínimo, y que ojalá puedan preservar el conjunto de sus trabajadores, y a los trabajadores pues que sepan que ese incremento también va a implicar una carga importante para la empresa. Por tanto, la empresa pudiera tener que hacer ajustes hasta de reducción de personal. Lo importante en este caso es que estén pendientes que hay una parte de los trabajadores del sector privado que no van a experimentar aumento porque pertenecen a un renglón salarial o a un renglón de empresa diferente a aquel que ha sido establecido en esta ocasión. Las estaciones y que de están combustible pendientes. entran. Supermercado, ferretería y todo lo relacionado con la salud, centros clínicos, laboratorios, farmacia, banco de sangre, todo lo relacionado con la comunicación, incluyendo esta. Todo sí, todo lo relacionado con los bancos y la parte financiera, tiendas, supermercados, todas esas empresas que están en el sector no sectorizado, porque no correspondan de manera específica a un sector de los ya mencionados, aplican para el salario mínimo de este mes. Muchas gracias, Jorge Peña, como siempre interesantísimo.